Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta primera mesa de las jornadas de discusión Masculinidades en Centroamérica, abordajes y desafíos metodológicos, organizadas con el apoyo de la Red de Investigación de las Literaturas de Mujeres de América Central, el Departamento de Romanística y el Centro Interuniversitario de Estudios Culturales Hispánicos de la Belgische Universiteit Wuppertal, el Centro de Recherche sur Identité Nacional e Interculturalité de la Université de Nantes y el Departamento de Literatura de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Quiero agradecer también a los y las ponentes de las mesas que componen este programa por haber aceptado compartir sus trabajos de investigación. También queremos agradecer al artista salvadoreño Osvaldo Ramírez Castillo, radicado en Canadá, por la potente imagen que acompaña la publicidad de la actividad. Y por último, a las personas que han estado apoyando de una u otra forma para concretar estas jornadas que esperamos se sostengan a través de los años. El primer invitado de las jornadas es Mauricio Mengíbar Ochoa, catedrático de la Universidad de Costa Rica, doctor en Historia, maestro en Ciencia Política y bachiller en Sociología por dicha casa de estudios. También tenemos a Laura Aguirre. Ella es socióloga y periodista salvadoreña, ganadora del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Colpin 2017. Tiene un doctorado en sociología por la Freie Universität Berlin. Y además contamos con la profesora Cecilie Stagenberger. Ella es profesora de estudios históricos de ciencia y tecnología en la Belgische Universität Wuppertal. Antes de venir a Wuppertal, había estudiado y trabajado en las universidades de Zurich, Barcelona, Erfurt, Braunschweig y Delaware. Bueno, damos inicio con la presentación del profesor Mauricio Mengíbar Ochoa. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera para empezar agradecerles la cordial bienvenida al comité organizador que aquí está ahora en pleno y felicitar esta actividad. Yo creo que nos falta muchísimo pensarnos sobre y desde Centroamérica, entonces esta iniciativa me parece fabulosa. Yo quisiera comentarles que cuando recibí la invitación y la motivación a estar acá, estuve pensando cuál sería mi enfoque, ¿verdad? Y yo lo que quisiera en esta oportunidad es compartir tres procesos de investigación que más bien he desarrollado yo a lo largo de algunos años, más que hacer un balance de los que se suele hacer normalmente. Un poco para debatir, para discutir, para realizar, recibir retroalimentaciones sobre estos balances y ver en qué medida pueden ser de utilidad. Entonces, son tres investigaciones finalmente que he realizado a lo largo de los últimos años, ¿verdad? De varios años. Y lo que buscaría entonces es proponerles algunos aspectos conceptuales que en cada investigación, con cada investigación he tratado de contribuir a explicar los procesos de construcción pues, de ciertas masculinidades tradicionales. Ahí vamos a ver luego, dependiendo del caso, reciben nombres diferentes, digamos, conceptualizaciones diferentes. Y mencionar algunas herramientas metodológicas que desde las ciencias sociales han aportado a la recolección y análisis de la información y algunas de las fuentes que me han servido para efectos de construir estos datos. Entonces, si ustedes me permiten, les compartiré una presentación. La primera investigación es el producto de mi tesis doctoral. Voy a tratar de luego desagregarles esta cosa tan intrincada, ir poniéndola parte por parte, a ver si se las presento en términos generales.
Es mi tesis doctoral, les decía, que se titula Historia de hombres y tierras, construcción de identidad masculina de trabajadores agrícolas del Caribe de Costa Rica 1900-1950. La defendí en el 2009 y pues tiene algunos años, más de los que quisiera, ¿verdad? Antes de esto. En ella procuro analizar la construcción de identidades masculinas asociadas al trabajo agrícola de hombres mestizos y afrodescendientes. Mientras que los mestizos estudiados se trasladaron de distintos lugares de Costa Rica hacia Limón, los afrodescendientes provenían fundamentalmente de Jamaica, ¿verdad? Debo decir que Limón es la provincia caribeña de Costa Rica. Si bien la dinámica de la producción bananera en el Caribe fue de gran relevancia, no fue su único vínculo laboral ni más permanente, es importante señalar. Especialmente los mestizos fueron proletarios agrícolas por más tiempo que los afrodescendientes que analicé, muchos de los cuales pudieron tener pequeñas propiedades cacauteras en el Caribe Sur. Sobre esta investigación me interesa señalar algunos aspectos metodológicos y sobre todo la propuesta de análisis que elaboré como resultado de este proceso, que es lo que ven ahí condensado. En lo metodológico debo decir que es un análisis que compara las trayectorias vitales de sujetos de ambas poblaciones y no es un análisis interétnico, ¿verdad? El análisis fue realizado a partir de relatos autobiográficos y de unas pocas entrevistas realizadas por mí. Y entonces lo que procura o lo que privilegia este enfoque es el enfoque biográfico, tomando en cuenta las características de las fuentes, que tiene como centro la historia de vida, es decir, la manera en que los sujetos construyen y dan sentido a su existencia, y fundamentalmente lo que dice esta biografía sobre la vida social, ¿verdad? Sobre lo comunal, sobre el grupo. Otra serie de fuentes me permitieron reconstruir el contexto laboral y conflictivo de la época, así como las nociones vinculadas a la masculinidad, tales como las fuentes de archivo, las estadísticas de policía, los censos de población y los censos agrarios. En cuanto a la propuesta que busca responder a la pregunta muy general sobre los procesos que construyen la identidad de estos hombres, debo señalar que lo que hice fue construir finalmente 3 niveles analíticos, los que podríamos llamar de carácter estructural, que están hasta arriba, tiene que ver con la comunidad de productores, este nivel de acá. Los de carácter intermedio, que se ubican por acá, sobre los cuales ya me referiré más adelante. Los vínculos y los vinculados a las dinámicas interpersonales, que serían los mecanismos de construcción identitaria. Esta serie de instancias son las que nos explicarían, por lo menos en esta propuesta, la forma específica de ser hombre que, en el caso propuesto, he denominado como hombría viril o como virilidad. En términos teóricos, partí del aparato propuesto, entre otros, por Pierre Bourdieu, que tiene en su centro, entre otras, 2 categorías, ¿verdad? La de campo y la de hábitus. El concepto de campo condensa lo relacional, la dinámica que generan los agentes e instituciones en su interacción, relaciones que crean espacios de conflicto, de competición, con capacidad de imponerse en los sujetos, según esta perspectiva. En este sentido, es que procuré entender a los elementos de carácter estructural. Y ahora sí, entonces les voy a ir explicando un poco, que serían la comunidad de productores, la división sexuada del mundo de trabajo y las condiciones materiales de existencia. Brevemente, señalaré que con comunidad de productores, Zygmunt Bauman se refiere a la primera forma de la sociedad moderna, la cual se basó en la formación de sus integrantes a partir de la necesidad de desempeñar el papel de productores. El segundo elemento analítico, no lo detallaré de mayor cosa, pero es que la idea de que la comunidad de productores conlleva una división sexuada del mundo y que incidió sobre la división sexual del trabajo. Y el tercer elemento tiene que ver con las condiciones materiales que subdividí en 2 a partir de ese proceso de entender los relatos de la vida de los actores. Aquellos vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia, que pueden ir desde la pobreza hasta la adecuada satisfacción de dichas necesidades,
y aquellos vinculados a los espacios laborales de producción capitalista, es decir, cuáles son las condiciones que se presentan en este espacio. Hasta aquí los niveles estructurales. El siguiente nivel analítico de mi propuesta, de carácter intermedio, es lo que Franco Ferrarotti denomina como mediaciones sociales. Al hablar de dicho concepto, se refiere al paso heurístico simultáneo de la biografía a la sociedad y viceversa. Se trata de espacios sociales restringidos o primarios que mediatizan y reproducen activamente el todo social, lo que he dicho como campus, y que al mismo tiempo se convierte en el objeto de práctica sintética de sus miembros, que es el último nivel analítico, el que explicaré por último en este caso. Es pues un punto básico de mediación entre lo social y lo individual. En mi indagación son dos los espacios de mediación social que cumplieron con la construcción de la identidad de mestizos y afrodescendientes, la familia y los espacios laborales. En esto se desarrollaron las interacciones básicas de compulsión hacia el trabajo y se construyeron las significaciones de género asociados a la masculinidad y por supuesto a la feminidad, pero yo me centro en lo primero. A lo largo de la vida de los hombres estudiados, familia y espacios laborales interactuaron constantemente. Durante la niñez, los miembros de la familia, padres, madres, abuelos, tíos, disciplinaron a los niños en el trabajo genéricamente asignado y en este proceso de trabajar se hicieron hombres. Durante la hombría, muchos sujetos ya instituidos enseñaron a los sujetos, a sus hijos e hijas lo que sabían del trabajo, reproduciendo así los significados de la virilidad. El proceso de transmisión de este contenido simbólico nos lleva a un nivel analítico intermedio. Es lo que he denominado como mecanismos de construcción identitaria. Son varios los mecanismos que pude detectar a partir de los relatos de estos sujetos. El primero es la ocupación del lugar del padre dentro de los principios de la división sexual del trabajo, conducidos por los mismos padres o por otros hombres o por las mismas mujeres de la familia, de manera tal que se construyó un significado respecto de la hombría vinculado al trabajo. El de la homosocialización, entendido como la participación masculina en la construcción de la hombría, fomentada por los padres en el trabajo que jugaron un papel decisivo a la construcción de la identidad. Fue una forma de homosexualización laboral, de la ética del trabajo honrado, de la experimentación que se encontraron en la base de esta construcción identitaria. Algo que también ha sido muy trabajado en otros espacios son los ritos de institución. Se trata de operaciones de diferenciación, diría Bourdieu, de cada sexo, que condujeron a que a los niños se convirtieran en hombres. Se trata de logros laborales asociados al alcance de la hombría socialmente reconocidos, es decir, a logros similares a las de sus pares ya instituidos. El cumplimiento de las expectativas femeninas, ¿verdad? Que también en este caso las expectativas de las mujeres fueron clave hacia la construcción de la identidad cuando no existían padres sobre todos u otras figuras masculinas. Y las estrategias familiares de sobrevivencia que también lo que permiten es vincular el tema de la pobreza, pues los niños son enviados muy tempranamente a trabajar bajo esta serie de mecanismos que he señalado. Bien sabemos que la identidad masculina es una categoría de análisis para señalar que la identidad de los hombres es un constructo social y que el reto analítico consiste en determinar la forma específica que en cada contexto histórico asume dicha identidad y los factores sociales que la explican, ¿no? Siguiendo esta línea, el resultado de los procesos sociales que aquí expuse es la hombría viril, lo que yo denomino como tal. Esta categoría busca nombrar una forma de hábitus definido como el conjunto de relaciones históricas depositadas en los cuerpos individuales bajo la forma de esquemas mentales y corporales de percepción, de apreciación y de acción, y que ayudan a entender la forma de la identidad masculina gestada en espacios agrícolas de gran conflictividad y dureza. La virilidad es, por una parte, el resultado de unas estructuras sociales. Se trata, por una parte, de la internalización de las relaciones históricas de los sujetos a lo largo de sus vidas y, por otra, del intento de estos sujetos mismos de dar sentido a dichas relaciones, ¿verdad? Es decir, no es una mera determinación, sino hay una interacción donde lo simbólico es fundamental. En la población estudiada, esta virilidad fue un arma de defensa desplegada en situaciones de conflicto, pero también de dominación sobre otros. Fue un mecanismo de sobrevivencia personal, familiar y de lucha colectiva, pero al afincarse en el valor del trabajo duro y sacrificial, fue también un elemento que facilitó la explotación de clase. De igual manera, fue un mecanismo destructivo en lo que al ejercicio del poder hacia los otros respecta, al tiempo que se dirigió como un arma de autodestructiva a partir de la exigencia sobre el propio cuerpo y la sobreexposición.
fue en esos sentidos un mecanismo profundamente contradictorio. Construido mediante todas las mediaciones sociales anotadas, la habilidad fue la condensación de los valores de una comunidad de trabajo patriarcal y de las formas que asumió el capitalismo en el agro. En suma, el modelo analítico expuesto arroja tres grandes conclusiones. Las condiciones estructurales, sumadas a los procesos de cambio desplegados por los sujetos para interactuar como en tales marcos, impactan sobre la construcción de la masculinidad. El segundo sería que unos condicionantes estructurales diferenciados contribuyen a producir unas formas diferenciadas de masculinidad. Esto en la medida en que las familias que contaron con tierra y pudieron contratar obreros agrícolas, pudieron sostener a sus hijos en la escuela, vincularlos solo eventualmente al trabajo de las fincas, con lo cual evitaron las demandas simbólicas y físicas del trabajo temprano. Ello postergó la edad del paso a la masculinidad y los símbolos asociados a dicho pasaje. Esto sucedió con muchos hombres afrodescendientes estudiados. Y tres, que a partir de lo anterior, propongo como hipótesis que puede esperarse una masculinidad con mayor desarrollo viril en espacios sociales marcados por una mayor dureza laboral y una marcada explotación capitalista, una mayor conflictividad y competencia más acentuadas, unos niveles de satisfacción material precarios, una mayor incorporación de los niños a un mundo laboral caracterizado por gran exigencia física y emocional, y finalmente unos niveles de educación formales menores. Lo mismo opera en un sentido contrario. La segunda investigación es más bien un conjunto de investigaciones que inicié en el año 2012 más o menos y que aún continúo, y que procura estudiar a funcionarios mestizos que en el siglo XIX e inicios del XX impulsaron el proyecto del Estado-Nación en el territorio indígena del Caribe Sur de Costa Rica y que en este tanto estuvieron en contacto con los pueblos indígenas. Ha sido un trabajo esencialmente historiográfico a partir de fuentes de archivo y de textos publicados. A partir de lo que he llamado como masculinidades neocoloniales, es que procuro comprender las características de este proyecto. Para ello me he centrado en dar seguimiento a funcionarios públicos mestizos destacados en el Caribe, principalmente gobernadores, jefes políticos, que es una figura local de poder, igualmente estudió, por ejemplo, informes de otros funcionarios que no necesariamente estuvieron destacados en el Caribe, pero que fueron enviados a asignaciones específicas. También he estudiado científicos naturalistas, algunos de ellos vinculados al Estado, que produjeron las primeras etnografías sobre los indígenas bribres y cabécares. Las formas de aproximación en términos metodológicos han estado guiadas por el trabajo de archivo, la construcción de series estadísticas y el análisis de la estadística descriptiva, la sociología del discurso y la prosopografía, es decir, la construcción de biografías colectivas, con el fin de captar la práctica, la acción social de estos sujetos y los procesos que de ellas se derivaron. Estos procesos son los que están ahí, que tienen que ver con el control del territorio y su población, la preparación de las tierras indígenas, la apropiación del trabajo de los indígenas y de su producto, la apropiación de su sexualidad, muchas veces vinculada al tema de la violación o fundamentalmente hacia ella, y la construcción de una nueva subjetividad, y la construcción de significados sobre raza y género, así como su historia y su porvenir. A partir de esto es que entonces, de esta primera constatación, hay una serie de categorías ya más en la nota de los estudios decoloniales, que tiene que ver con cómo se reproducen las miradas racializadas, eurocéntricas y coloniales, ¿verdad? Pero también entendido en un proyecto burgués de dominación, pero donde los sujetos, en particular, digamos, los enviados por el Estado, también están en función de sus propios intereses, ¿verdad? ¿Verdad? No solo de la gran burguesía, sino de los propios. Que se trata de sujetos varones blancos, entre comillas, en realidad muchos son mestizos, la gran mayoría, que buscan precisamente este proceso de apropiación de los cuerpos y la construcción jerárquica de significados sobre la masculinidad que se cruzan con la racialidad. Y entonces la pregunta es cómo dar cuenta de estos procesos que explican la acción y las concepciones de estos sujetos en una clave que combine tales categorías. Entonces, no voy a dar cuenta de todos los autores y autoras que están detrás, pero yo lo traté de sintetizar en este esquema, ¿verdad? Planteando que hay una serie atrás de una serie de estudios decoloniales, de la crítica feminista de color, de su noción de interseccionalidad, del trabajo de Rowling Connell, de la idea de clase media de Lila Fernández y Patrick Heller, de la noción de modelos para la masculinidad de Wayne Fife
que aplicó en Papúa Nueva Guinea, de la idea de jerarquía o escala de masculinidad de Brendan Jokowitu para el caso de Nueva Zelanda, y que se sintetiza como les digo acá. Las de arriba, estas que están acá, las relaciones capitalistas de producción, las relaciones de poder, la catexis y lo subjetivo personal y lo epistemológico tienen una combinación entre los estudios decoloniales, marcado con D, y por otro de Rowling Connell, ¿verdad? El problema de la crítica que le plantean los estudios feministas de color a los decolonialistas, ¿verdad? Es que no piensan interseccionalmente, ¿verdad? Entonces, aquí estoy tratando de hacer este esfuerzo para captar en términos estructurales, ¿verdad? Las relaciones capitalistas de producción, las relaciones de poder que tienen que ver con el control de la autoridad, con el manejo del Estado, la catexis que tiene que ver con una categoría que es fundamental, me parece a mí, sobre todo en lo que le llamaba con la apropiación de los cuerpos, que tiene que ver con la distribución inequitativa y no consensual y coercitiva, además de la sexualidad de las mujeres indígenas. Y luego la construcción, y aquí lo de colonial es muy importante, del conocimiento producido por estos científicos, por estos funcionarios, en función de apropiarse de los significados de lo que es ser indígena y además imponer el significado de lo mestizo. Y abajo están las categorías de raza, masculinidad y clase media, a partir de estas influencias teóricas que les señalé. La raza entendida como tecnología de dominio y como imaginario, la masculinidad como modelos para la masculinidad, es decir, el proyecto capitalista occidental lo que busca en múltiples países es orientar a los pueblos indígenas fuera de su subjetividad y alinearlos en la subjetividad mestiza o blanca, eurocéntrica, etc. Y modelos jerárquicos o escalas de masculinidad, ¿verdad? Es decir, se construyen modelos de jerarquía de hombres sobre otros hombres. Y luego, la clase media que tiene que ver con este gerenciamiento del bloque dominante, pero también la búsqueda de intereses propios en el campo. En términos del tema de yo trato de entender la masculinidad como práctica, siguiendo lo que plantea Connell y también lo que han señalado los estudios sobre clase media, que es ver, seguir la acción de los sujetos en el terreno, en diferentes campos, ¿verdad? Que tratan de cruzar o interseccionar, ¿verdad? Estas estructuras condicionantes de la práctica por una parte y por otra las categorías de la práctica que serían la raza, clase y la masculinidad. Y entonces lo que hago es dar seguimiento a cada uno de los sujetos para entender sus discursos, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, ¿verdad? En función de su contacto con los pueblos indígenas. Voy a pasar a la última, al último trabajo, que tiene que ver con una investigación que inicié en el 2019, que aún estoy perfilando, y que por ahora he llamado Sujetos Imposibles o Sujetos Contrariados, un ensayo sobre la crueldad militar y la masculinidad en El Salvador. Consiste en comprender las acciones de crueldad como expresiones de violencia extrema de soldados en la comisión de masacres contra la población civil de El Salvador a inicio de la década de los 80, aunque me he debatido sobre cuáles de las masacres querría abordar a fuerza de realidad, me he ido decantando por la del Mozote, llevada a cabo en diciembre de 1981. La idea de sujetos imposibles o contrariados surge de la reflexión que el sociólogo francés Michel Viviorca ha desarrollado sobre la violencia y la subjetividad de quienes llevan a cabo dichos actos de crueldad. En esta dirección, la subjetividad es una capacidad y una virtualidad. Define si el sujeto es susceptible de convertirse en actor o no. De aquí que la violencia en tal propuesta de análisis no es más que la incapacidad del sujeto de convertirse en un actor. La violencia física o simbólica no sería más que la marca del sujeto contrariado, negado, imposible. Siguiendo tal línea, este punto brindaría la información acerca del sujeto que es cruel. El sujeto, dice, para poder lograr lo que voy a hacer, yo tengo que suprimir aquello que hace que el otro sea sujeto. Yo no puedo hacer sobre otro hombre o mujer lo que intento. Es necesario que yo lo trate como una bestia, que yo lo envilezca, que yo lo destruya. Para atarme al sentimiento de ser sujeto, es necesario que el otro o a la otra no lo trate como tal, como un ser humano. Por eso la crueldad hace a la persona que es cruel un antisujeto. Mi interés
en captar este tipo de acciones considerando la socialización masculina. Sobre esto debo mencionar que hay una importante cantidad de literatura que ha analizado la relación entre masculinidad, soldados y guerra y que pone atención a la dimensión como la devaluación de lo femenino, el estatus y el logro, la aceptación de las estructuras de mando, la dureza, la agresión, la deshumanización del enemigo, la emocionalidad restringida, la dominación, y el poder y el control. Fundamental resulta la comparación, la comprensión del proyecto de dominación que dio origen a la guerra civil en El Salvador y la estrategia de tierra arrasada en la que están inscritas las masacres como la del Mozote. Igualmente fundamental, me parece, en un plano más amplio, más global, es la inserción de este proyecto y de este hecho en particular en la Guerra Fría. Siguiendo a Viviorca, partiría de la relevancia que cobra la situación para quienes el exceso en la violencia, la gratuidad, la crueldad sobre todo, no surgen en cualquier contexto, sino en uno que cumple un cierto número de condiciones. Y estas serían la impunidad, ya sea proporcionada por las circunstancias, como por ejemplo la ausencia de testigos, o brindada por las autoridades, como en el caso del Mozote, que como en el caso salvadoreño no solo promovieron la crueldad, sino que fue parte de un patrón de lucha antisubversiva. El miedo, que a juicio de Viviorca puede jugar un papel especialmente si el enemigo es construido a partir de una imagen de la barbarie como un no humano que debe ser violentado. En tercero, la cultura del odio, de la crueldad y del sadismo, que en el caso de El Salvador tiene particular relevancia en su historia y bueno, y a partir del 32, en la época moderna, al punto de que autoras como Patricia Alvarenga hablan de una ética y una cultura de la violencia. Y cuarto, la inculcación de la crueldad en la preparación de los combatientes, en su instrucción. Más que la falta de control de estos en la comisión del exceso de la violencia, tiene que ver con la inculcación de la violencia misma. Aquí la pedagogía de la crueldad, que son todos los actos y prácticas que enseñan y habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivido y su vitalidad en cosas, en el sentido señalado por Rita Laura Segato, es de gran utilidad. Todas estas condiciones atravesadas por la socialización masculina en condiciones de guerra a las que ya me referí muy rápidamente antes. Quisiera finalizar esta parte señalando que con una pandemia en medio todavía me falta mucho que recoger, ¿verdad? Pero que por ahora he recogido información que me permite abordar específicamente la condición o la participación de los soldados en la masacre. Está el informe de tutela legal del arzobispado, que ha sido muy importante. También hay un boom que primero estuvo vinculado a la gente de izquierda o a las personas sobrevivientes y que ahora ha llegado a los soldados. Entonces también hay varios soldados de la Tlacatl, ¿verdad? Precisamente el batallón que perpetra esta masacre, que han publicado sus trabajos y que por supuesto no mencionan directamente este hecho, pero que contribuye a hacerse una idea sobre la forma de pensar y sobre el tema de la formación de los militares. Y quisiera decir que, si bien yo, como han visto, no he realizado investigaciones de los estudios culturales, quisiera decir que el tipo de análisis realizado por Rafael Lara Martínez, en su análisis, por ejemplo, de una novela, de un día en la vida del autor Manuel Argueta, me ha resultado sumamente interesante, de aquí que lo tenga como uno de mis referentes a la par del análisis de tipo historiográfico. Para finalizar, este recorrido no es casual en términos, no es casual. Creo que ha sido influenciado por algunas de las tendencias de análisis preponderantes en cada momento, entre ellas el análisis de los roles de género. Antes de lo que les dije, había otra investigación que preferí no poner. La perspectiva teórica de Bourdieu, que estuvo en boga hace un tiempo. Las teorías de la decolonialidad y la interseccionalidad, para citar las más evidentes. También parte del reconocimiento de retomar elementos teóricos menos frecuentados en los estudios de género, como es el caso de la violencia y el sujeto en la línea de Viviorca. En términos metodológicos, he transitado por herramientas de tipo más cuantitativo, como las que proveen los cuestionarios, la estadística descriptiva y también por otros, digamos, más de tipo cualitativo, como la prosopografía, el análisis sociológico de discurso, para señalar solo algunos. Creo que desde lo que llamamos ciencias sociales, mucho tenemos que aprender, por otra parte, de los estudios culturales, ¿verdad?
Finalmente, estoy profundamente convencido de que debemos transitar de los niveles estrictamente estructurales de las relaciones sociales más amplias hasta la práctica y la subjetividad de los sujetos. Igualmente me parece que es muy interesante desarrollar estudios que vayan de lo local a lo nacional y de ahí a lo internacional y de vuelta, así como hacer un uso de las herramientas de las diferentes disciplinas de las humanidades y de la estadística. Muchas gracias, eso sería. Muchas gracias, Mauricio, por tan excelente presentación y por ser tan, pues, un balance muy bueno, ¿no? De todas estas líneas que se desglosan y realmente me parece fabuloso porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo desde la literatura trabajo el militarismo, ¿no? Y me interesa mucho cómo está esto ligado a toda una estructura histórica, ¿no? Que están permeando todos los estratos sociales. Entonces creo que, bueno, da mucho para muchas líneas de investigación de acá en adelante y gracias por compartirnos todo ese trabajo de muchos años. Ahora damos paso a Laura Aguirre, quien nos hará también una presentación de las viejas masculinidades en El Salvador, que cómo se recicla, ¿no? Las violencias. Muchas gracias, Miroslava. Hola a todos, a todas, a todes. Gracias por la invitación. Pues gracias, Mauricio, por tu presentación. La verdad es que me dejó muchísimas ganas de seguir en el tema, aunque no soy especialista en él, pero tengo mucho interés y creo como Miroslava que es un eje ahora fundamental a analizar en las cosas que están sucediendo en algunos países de Centroamérica, entre ellos El Salvador, ¿no? Así que, bueno, y muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a presentarles también, esto no es una presentación académica, soy socióloga y estoy viendo esto también desde mis ojos de socióloga, pero también como periodista y más bien lo que voy a presentarles es una reflexión, los inicios de una reflexión a la que yo le he estado dando vueltas desde hace algunos meses y que alguna vez platicamos con Tania, ¿no? Así que también es para dejar preguntas abiertas desde, pues, desde estas cosas que están pasando en El Salvador. Voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan si miran bien. Bueno, mi presentación se llama Viejas masculinidades y autoritarismo en El Salvador. Le puse este título porque, pues, creo que los autoritarismos no son nuevos en la región, no son nuevos en Centroamérica. Las figuras masculinas que evocan muchas de las características que ahora vemos en el presidente de El Salvador tampoco son nuevas, ¿no? Y sin embargo son muy atractivas. Y tampoco es algo que solo está pasando en El Salvador, ¿no? Creo que estas figuras de líderes autoritarios, autocráticos, que con sus prácticas discursivas, en tanto discurso y práctica, ¿no? Son muy atractivas, ¿no? Para un montón de personas, para muchas personas, en muchos países. Y pues yo es alrededor de esto, de la masculinidad y del autoritarismo, y si podemos hallar como relaciones en eso para dar cuenta de qué es lo que está pasando en nuestros países, es que yo he hecho esta reflexión, ¿no? Este es un poco el outline que voy a seguir. Quiero hablar un poco del contexto, sobre todo para las personas que nos están viendo y que no son de Centroamérica, y que para mí también siempre que hago una reflexión intento hacerlo desde una perspectiva histórica, lo que se pueda, ¿no? Porque no podemos simplemente analizar los hechos coyunturales, y siempre digo que en el caso de Nayib Bukele no es algo como fenómeno, ¿no? Como problema, no es algo que se da por generación espontánea, sino que se explica también a partir de un marco histórico y de una serie de hechos que, pues, que provocan, ¿no? Su surgimiento. Entonces quiero hablarles un poco rápidamente del contexto y los antecedentes que para mí son importantes destacar en esta trayectoria que Nayib Bukele ha tenido. También algunos antecedentes del ascenso y la llegada al poder, ¿verdad? Y la consolidación en el poder de Nayib Bukele.
Y luego hacer el planteamiento. ¿Cuál es mi reflexión? Yo al principio lo había puesto como una hipótesis, pero como digo, esto no es un trabajo académico, son más bien reflexiones que yo estoy haciendo para poder escribir un artículo periodístico. Luego voy a desarrollar mi argumento, que tiene que ver con, dentro de un marco de análisis de discurso, cuál es la estrategia narrativa también que podemos identificar en Nayib Bukele, que finalmente, y ahí es donde voy a caer, está muy relacionada, lo que planteo, con con una narrativa, con un ejercicio de poder desde la masculinidad hegemónica, de un modelo de masculinidad hegemónica. Sé que este concepto también ha sido bastante problematizado, sin embargo, a mí me parece como también uno de los más adecuados, más también sencillo en términos periodísticos, ¿no? Porque como periodista también estoy siempre buscando formas de comunicar lo que estoy reflexionando, que sea fácilmente aprensible y entendible, ¿no? Entonces voy a usar este concepto y también les voy a plantear cómo lo estoy entendiendo, y dentro de las cuales yo voy a destacar cuáles son estas representaciones del poder que están dentro de este modelo de masculinidad hegemónica, que los podemos identificar en Nayib Bukele muchísimo, y también terminar con, quizás es como el aporte más personal que yo estoy dando en esto, que también es dentro de este marco narrativo que se desarrolla el presidente alrededor de su figura, la subordinación de la mujer o la negación de lo femenino también se vuelve fundamental, ¿no? O un eje fundamental, porque la masculinidad hegemónica pues no se puede entender sin esa otredad, ¿no? Que es lo femenino. Bueno, voy a empezar. El contexto de El Salvador, ahorita pues obviamente podríamos verlo mucho más atrás de los últimos 40 años, pero yo lo voy a centrar, lo estoy viendo así, un periodo antes de la guerra civil, ¿no? Donde tenemos ya regímenes autoritarios y de hecho esto más anecdótico, ¿no? Los últimos años en los que cada vez se oía más y más estas referencias a las bonanzas del martinato, ¿no? Y cómo alguna gente evoca e idealiza estas épocas autoritarias donde todo parecía en orden porque el dictador le cortaba las manos a los ladrones y imponía las reglas de toque de queda, etcétera, ¿no? Y en los últimos años una evocación cada vez más y más a la necesidad de la vuelta a estos regímenes autoritarios antiguos, ¿no? Por supuesto, no se puede dejar de mencionar el periodo de la guerra civil en El Salvador, que dura 12 años, que tiene una serie de causas multicausales, perdón, que llevan pues a una explosión de enfrentamiento entre grupos conocidos bajo FMLN años después y que con el gobierno en ese entonces, que desata un conflicto civil de 12 años, ¿no? Que termina en 1992 con la instauración de un régimen democrático en el que hay una firma de acuerdos de paz y empieza un periodo que, aunque hay más partidos políticos en El Salvador, hay un periodo de bipartidismo, ¿no? Donde las dos grandes fuerzas se instauran como de derecha el partido Arena, de izquierda el partido FMLN, conformación guerrillera, ¿verdad?, en El Salvador. Esto da paso a una construcción de la democracia en El Salvador, 20 años que estuvieron liderados por el partido de derecha, en el cual vimos una construcción de la democracia que no palió los problemas fundamentales que llevaron, de hecho, al conflicto civil, ¿no? Las desigualdades sociales siguieron imperantes, se liberaliza la economía, ¿no? Hay como una liberalización de la economía en este intento de agarrarnos de la globalización durante los 90 y finales de los 90, una apuesta, ¿verdad?, una apuesta por una neoliberalización de la economía, atraer industrias como las maquilas al Salvador, etcétera. Y una explosión de violencia social a través del fenómeno de las pandillas,
el crecimiento de los flujos migratorios de otra manera, porque no quiere decir que no habían flujos migratorios durante la década de los 80, que sí los hubo, ¿verdad? Más relacionados con el conflicto civil. En los 90 los flujos migratorios cambian y ya no solamente se debe a la violencia del Estado, ¿verdad? Sino a la violencia que se va generando por las desigualdades sociales, por las desigualdades económicas, etcétera. Durante inicios de siglo del año 2000 empiezan, pues se da la dolarización, obviamente, una de las medidas económicas más radicales que ha marcado El Salvador. También la complejización del problema de las pandillas con el inicio de las políticas de mano dura en El Salvador. Y que hace hasta el día de hoy, ¿verdad? Tiene consecuencias dentro de la complejización de este fenómeno. Después de estos 20 años de arena del gobierno de derecha, llegan 10 años del gobierno de izquierda, que también para mí son fundamentales en el surgimiento de esta figura de Nayib Bukele, ¿no? Porque de hecho, bueno, él era parte de esta izquierda llamada FMLN en El Salvador, ¿no? Durante los periodos del FMLN yo quiero destacar algunas cosas. Yo no tengo tiempo ahorita, ¿verdad?, para poder hacer un análisis de toda la complejidad, pero sí destacar algunas cosas que me parecen fundamentales para el surgimiento de Nayib Bukele, ¿no? Y son como las siguientes. Una es que se da una profundización aún más de las desigualdades, la sensación de que no se resolvieron estos problemas más fundamentales, pero también algunas cosas que no habíamos visto durante los periodos de la derecha, como que la vuelta a las calles de los militares, por ejemplo, volver a usar los militares como parte de la seguridad pública, que esto era algo que se da durante el periodo de los gobiernos de izquierda. También las luchas mucho más encarnizadas desde el Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia y contra la Sala de lo Constitucional en específico, que empieza, no digo que se termina, que debilita totalmente la institucionalidad, pero que empieza en este proceso de debilitamiento aún ya de las débiles instituciones que habían, ¿no? El intento de la militarización de algunos puestos políticos, como el de ministro de Seguridad, que son cosas que antes no habían pasado y que pasan durante este periodo y que se vuelven también como una especie de cheque en blanco después cuando llega esta figura, ¿no?, de Nayib Bukele. También la expulsión de Nayib Bukele del FMLN fue como pues un paso muy importante para fortalecerlo como una figura individual, ¿no? Y la figura que podía brillar fuera del outsider, ¿no? De estos partidos, estos poderes fácticos que después se vuelven parte fundamental de su discurso. Aquí también he puesto como muy brevemente cuál ha sido el trayecto de Nayib Bukele, que empieza en el FMLN como alcalde de Nuevo Cuscatlán, y yo recuerdo, tengo muy presente la primera imagen de Nayib Bukele cuando por primera vez lo oí, que existía, fue como alcalde de Nuevo Cuscatlán, en el parque de Nuevo Cuscatlán, envolviendo regalos junto a su esposa, en regalos de Navidad, ¿no?, de forma gratis, ahí con la gente del pueblo y envolviendo. Y sí, me pareció como este tipo joven y fresco y bien cercano a la gente, etcétera. Esa es la primera imagen que tengo de él. Y luego como alcalde de San Salvador, siempre digo que también las formas autoritarias no vienen desde que es presidente, sino también cuando ya es alcalde y empieza a tener acciones como de saber, ¿verdad? Que él sabe que solo él sabe lo que es bueno y no necesita consultar a nadie más, como cuando hizo la remodelación o el rescate de las plazas en el centro, ¿no? Donde removió árboles, quitó un mosaico, lo puso donde él quiso. Y no digo que esté mal, ¿no? Pues el centro se ha rehabilitado y se ha vuelto un espacio, en parte todavía falta, pero se ha vuelto un espacio mucho más público que antes para muchas más personas. Sin embargo, me estoy refiriendo más a las
formas, ¿no?, de no diálogo, a priorizar estas formas más unilaterales de tomar decisiones, de ser firme a la hora de hacer las cosas que él cree que son las buenas, ¿no?, y que él sabe que son las buenas, y que pues el tiempo le da la razón, ¿no?, después. Luego está la expulsión del FMLN, que es, yo creo, uno de de los parteaguas en la trayectoria de este político, y que lo hace, de hecho, es como la catapulta hacia la llegada al poder, ¿no?, donde se consolida este año a través de las elecciones de Congreso, que su partido ganó mayoritariamente, ¿no? El partido Nuevas Ideas, que ahora es que es el partido del presidente, es la mayoría calificada y pueden tomar cualquier decisión sin necesidad de consultar a los partidos de oposición, a los cuales él se refiere como irrelevantes políticos, ¿no? ¿Cuál es mi planteamiento? Y aquí ya para pasar a mi reflexión personal, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que, o lo que quiero desarrollar, es que Nayib Bukele ha construido su trayectoria política, su ascenso y consolidación en el poder y su imagen como líder con base en una estrategia discursiva en la que fueron fundamentales y en la que siguen siendo fundamentales representaciones de poder relacionadas a la masculinidad hegemónica, y que esta le ha servido como una herramienta para consolidar la deriva autoritaria que tiene su mandato. El término de masculinidades yo lo tomo y retomo el concepto de Connell, ¿no?, que dice que no es hablar de hombres cuando estamos hablando de masculinidades con ese al final, ¿no?, sino de relaciones de género, y en específico de la posición que ocupan los hombres en este orden de género, y en esta estructura de poder, ¿no?, porque las relaciones de género son una estructura de poder. Connell las define como patrones de prácticas a través de los cuales las personas, especialmente los hombres, se apegan a esta posición. Y cuando hablo y me gusta ese término porque la parte de hegemonía, ¿no?, es retomada de la teoría de Gramsci, ¿no?, que la explica o que entiende la hegemonía como estas acciones que una clase dominante hace para controlar el funcionamiento de una sociedad e imponer sus definiciones, sus conceptos y sus ideas como formas de pensar dominantes. Entonces, cuando hablo de masculinidad hegemónica, cuando hablo de masculinidad hegemónica, no me refiero a un proceso de socialización de género, en el que encontramos un modelo para ser este varón, este hombre, ¿no?, este ser realmente hombre, al que se refiere Rubén Campero, y que responde a expectativas y a mandatos que tiene que cumplir, ¿no?, una persona que se defina como hombre. Y estos mandatos son formas de comportarse, de sentir, de ser, para lograr ser funcional dentro de este modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Y a qué me refiero con estos mandatos? En primer lugar, la masculinidad hegemónica, como dije al principio, es un modelo que está definido, que se construye respecto a una otredad, ¿no? Y esta otredad es siempre lo femenino. Claro, hay otros tipos de masculinidades, también son otredades frente a las cuales se define la masculinidad hegemónica, pero estas otras masculinidades casi siempre tienen alguna relación con lo femenino, ¿no?, porque también son una negación de lo masculino. Entonces, en ese sentido, los mandatos más evidentes del ser hombre para este modelo hegemónico es ejercer control sobre otros, ¿no? Y esto casi siempre se da a través de esta figura del proveedor o del que tiene los recursos económicos para controlar a otros. Ser firme, una figura de firmeza, de fuerte, de no débil, de no sentir miedo, de actuar en lugar de hablar, del uso de la violencia y del control como formas legítimas de poder, de someter y dominar. Y una cosa que a mí me parece importante que dice Campero también es que en esta figura de masculinidad
Los temas de cuidados, por ejemplo, son siempre valorados si otras los hacen, ¿no? O sea, y si esas otras son mujeres, ¿no? La madre, la abuela, la cuidadora, ¿no? Nunca es un tema que esté relacionado con este ser hombre, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de tener, de ser parte de un grupo al que se socializó una investigación que se hizo en México de un análisis de discurso del marco narrativo que usa o que ha construido Nayib Bukele a lo largo de su trayectoria. O sea, desde que empezó como alcalde hasta que llegó al poder, ¿no? Y esto también para mí fue como anillo al dedo porque justamente me ayudó mucho más a reflexionar sobre lo que estamos hablando, ¿no? Y poder volver a poner sobre la mesa que lo que estamos viendo en los medios de comunicación, en cómo habla, en sus redes sociales, etcétera, son todo parte de un marco narrativo que es un discurso, pero que también son prácticas y por lo tanto también son ejercicios de poder, ¿no? Y aquí yo me estoy apegando mucho a la definición de régimen de verdad que desarrolla Foucault y que también ha desarrollado Stuart, ¿no? Desde los estudios culturales. No estamos hablando de verdades ni nada, sino cómo se construyen estos regímenes de verdad, ¿no? En la investigación que se hizo en México, se hizo más desde el análisis del discurso y entonces ellas identificaron una serie dividieron el análisis de discurso en 4 categorías, ¿no? En cuál es el tono en el que Nayib Bukele se construye su estrategia narrativa, cuáles son los beneficios o soluciones que él plantea a través de esta narrativa, cuáles son los problemas y los culpables que aparecen y, por supuesto, al final, cuáles son los valores de los que se agarran, ¿no? Para reforzar esta imagen del líder que ha construido a lo largo de los años, ¿no? ¿Por qué me parece importante hablar de marco narrativo o de narrativas? Bueno, soy periodista, ¿verdad? Entonces soy creadora de narrativas y por lo tanto son la principal herramienta que yo uso para tratar de tener un impacto social, ¿no? En la sociedad. ¿Por qué? Porque pues las narrativas son una manera de ver lo que nos rodea, pero también pueden ser una manera que moldea lo que pensamos, cómo actuamos, lo que creemos, lo que hacemos. Entonces, para mí, por eso también es muy importante poner el foco en esta categoría narrativa y del marco narrativo, que es donde se enfocan estas 4 categorías. ¿Qué son el resultado de este análisis que hacen en México? Destaca algunas cosas que a mí me gustaría mostrarles. Y voy a hacerlo así como muy brevemente porque es muy extenso el análisis que ellas hacen, pero destacan una cosa. El tono con el que Nayib nos ha hablado siempre es un tono de oportunidad, ¿no? La oportunidad es él, ¿no? La oportunidad de cambiar la historia, él nos da la oportunidad de ser héroes de nuestro propio país al abrir un nuevo capítulo y renegar del pasado, además, ¿verdad? O sea, como borrar la historia, la guerra y todo, sino que ir hacia adelante. Una oportunidad de ser atrevidos, de ser innovadores como valor, ¿no? Entonces, el principal tono de toda su narrativa es esto, el de la oportunidad de cambiar y de transformar sobre el país, ¿verdad? Con él. También destacan que él es el responsable de esta oportunidad, pero también el pueblo, ¿no? Porque la palabra pueblo también sale mucho y este pueblo es corresponsable con él. ¿Qué beneficios él destaca en este discurso, ¿no? Pues el beneficio de tener un nuevo país, el de cambiar la forma de pensar, el de lograr por fin que en El Salvador haya un control efectivo de todos los problemas, seguridad, economía, violencia, etcétera, ¿no? Y por supuesto, el beneficio de tener a alguien que sabe cómo se hacen las cosas y que tiene muy claro cuál es el camino, ¿no? Por supuesto, en los beneficios o en las soluciones, para que haya soluciones tienen que haber problemas, ¿no? Y tienen que haber culpables. Y en este discurso también que él destaca,
siempre hay responsables de los problemas que El Salvador tiene, ¿no? Y ahí pues hay figuras un poco efímeras, hay como los mismos de siempre, que pueden ser todos, puede ser nadie, cualquier voz disidente, pueden ser los poderes fácticos, las voces que vayan en contra de lo que él diga, entonces también se arma un discurso en el o estás contra mí o estás conmigo, ¿no? ¿Cuáles son los valores que hay detrás de esto? Pues ahí vemos valores como valentía, la fe, ¿no? Porque él es un hombre de Dios, entonces también destaca esta cosa de ser un hombre de Dios, sin que se meta mucho a hablar de religión y de ver cuál Dios es, ¿verdad? Sino que nada más el hombre de Dios, el hombre de familia, ¿no? Este hombre que lo vemos muchas veces con su esposa, pero cuya esposa jamás le hemos oído hablar junto a él, ¿no? Sino que siempre atrás, entonces, con esta representación también de la familia nuclear tradicional, con mucha, con mucho referencia a la palabra justicia, seguridad, a la vida, sobre todo durante la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, este es cuando yo vi este análisis que hacen en México, me pareció que lo que le hacía falta es que todas estas características se apegan muy bien a este modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Y me recordó muchísimo a la figura del padre autoritario, de este padre autoritario de la familia nuclear, que no solo es proveedor, sino que además es el que dicta las leyes de la familia, ¿no? El que da órdenes y no dialoga, el que sabe lo que hace por sus hijos, aunque tenga que violentarlos para eso, pero que lo hace por su propio bien, ¿no? El que no está dispuesto a dar su brazo a torcer, porque obviamente tiene todas las respuestas y tiene toda la responsabilidad sobre las personas que están a su cargo. Y esto para mí quedó muy, muy evidente durante el tiempo de pandemia, en el que creo que todas las que estuvimos y quizás los que pudieron ver las conferencias de prensa que Nayib Bukele daba, me recordaba mucho esta figura, ¿no? En la que estábamos todos pendientes de a ver cuál era el siguiente castigo o la siguiente orden, ¿verdad?, que iba a dar. También esta es una cosa muy popular porque da la sensación de que alguien que puede dar órdenes de esa manera tiene soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? Que además es una de las cosas que hace más atractivo este tipo de discursos. Una de las cosas que ha destacado también durante todo el periodo en el que Nayib Bukele no solo ha sido presidente, sino antes, ha sido también la confrontación con voces disidentes, cualquier voz disidente que esté pues en contra de lo que él diga, o que no esté de acuerdo, o que se atreva a criticarlo. Y muchas de esas voces disidentes han sido mujeres. Pero sobre todo, no quiere decir que no hay hombres, muchísimos hombres, ¿no? Y en el periodismo podemos ver los ataques directos a la prensa, pues ahí hay muchos hombres también. Pero la viralidad y como la fuerza con la que los ataques han estado dirigidos a ciertas fuerzas, a ciertas voces disidentes, ha sido muy especiales en el caso de las mujeres, ¿no? Y esto no viene nada más de Nayib. Siempre digo, los ataques a las mujeres, los ataques online, ¿no? La violencia online a mujeres que ocupan espacios públicos, que son periodistas, políticas, etcétera, no empezaron con el presidente, ¿no? De hecho, creo que han sido dentro del mismo, perdón, ha sido dentro del mismo periodismo, de hecho, donde podemos identificar las primeras expresiones de violencia contra las mujeres en los espacios online, ¿no? Y luego, pues, empieza ya el boom de las redes sociales de Nayib Bukele a partir del 2011 y usar esta herramienta también como una forma de castigo, de amedrentar o de callar voces, ¿no?
Uno de los ataques más feroces que ha habido ha sido contra 2 periodistas, Mariana Belloso y Karen Fernández, que es a partir de tweets que el presidente ha hecho que se desata una dinámica de troles contra estas mujeres, ¿no? Esto no solamente se da a partir del presidente, sino también allegados a él. Hay una serie de funcionarios públicos que, a diferencia de Nayib Bukele, que no es que ataca con palabras vulgares o amenazas de muerte, etcétera, a estas mujeres, sus allegados y sus, como los que lo respaldan, ¿no? Sí lo hacen. Uno de ellos, más destacado, es el político Walter Araujo, que de hecho está demandado en la fiscalía por la abogada Berta María de León, por expresiones y agresiones contra la mujer, ¿no? Y pues estas expresiones no han parado, ¿no? Siguen todavía, no solo contra Berta, sino contra otras mujeres. Y una cosa interesante también que a mí me parece a destacar es que cuando Nayib se ha enfrentado a ciertas personas, casi siempre han sido, o muchas veces han sido mujeres. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que ahora también sabemos que hay pues, desacuerdos entre los dos países, un alejamiento de en términos políticos, y muchos desaires también desde el gobierno de Estados Unidos hacia El Salvador. Pero la única vez que directamente Nayib se ha expresado contra un funcionario con nombre y apellido de Estados Unidos ha sido contra la congresista Norma Torres, ¿no? Que también se atrevió pues en Twitter a criticarlo y bueno, recibió cientos y cientos de ataques, ¿no? Y eso me parece como también muy particular, ¿no? Donde siempre las mujeres parecen ser blancos más fáciles. ¿Por qué? Y aquí va como mi hipótesis, también la pregunta abierta, ¿no? También. Precisamente porque no se puede ejercer la masculinidad hegemónica sin destacar, ¿no? la subordinación o la opresión de esa otredad, ¿no? de lo femenino. Y qué forma más fácil de poder destacar esta opresión o esta sumisión, dominación, etcétera, que ejercer la violencia precisamente contra las mujeres, ¿no? De una forma simbólica y de forma directa, como lo hacen Nayib Bukele y sus allegados. Y yo pues me quedo acá para que podamos conversar. Muchas gracias, Laura, por tu fabulosa presentación y por también crearnos todas estas, pues presentarnos todas estas posibilidades de investigación, ¿no? Yo creo que realmente tenemos mucho trabajo, ¿no? Desde por ejemplo, yo hablaba con Tania, ¿no? Hacerle un análisis semiótico a Nayib Bukele, o sea, sería fabuloso, ¿no? Es decir, toda la estrategia que hay, ¿no? Del presidencialismo y el autoritarismo en América Latina, yo creo que está muy conectado y yo creo que eso da para hacer un trabajo de, por ejemplo, ver el caso de México, ¿no? Con todas las diferencias, el caso Bolsonaro, por ejemplo, y todo, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Desde donde empezó como estas narrativas más evidentes, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Laura. Ahora damos paso a los comentarios de la profesora Cecilia. Muchísimas gracias, Miroslava, y muchísimas gracias a todas las organizadoras y presentadoras. Yo, menos que un comentario a las ponencias, voy a decir unas pocas palabras sobre observaciones que vienen desde mi perspectiva al tema. Siguiendo a los clásicos de la teoría queer feminista, podríamos decir que la violencia con respecto a género, incluyendo la violencia con respecto a masculinidad, empieza cuando durante el embarazo, normalmente a partir de la semana 18, algo por allá, se determina con las imágenes de ultrasónico el sexo de un feto. Se determina si es masculino o femenino. Y si no se puede ascribir claramente una de esas dos y solamente dos categorías al feto, es un problema. Y si ese problema persiste a la hora de que nace el bebé, se empieza a intentar de solucionarlo haciendo terapias hormonales, mutilaciones quirúrgicas, etcétera,
para disolver la ambigüedad. O sea, ya desde el principio, la masculinidad hegemónica es producto de violencia. Yo sé poco sobre cómo exactamente funciona esa determinación y corrección de sexo en las clínicas centroamericanas, porque he leído más sobre cómo se hace en los lugares desde los cuales yo hablo hoy. En países como Alemania, Estados Unidos, España, es decir, en los nortes. Ha sido en esos países y regiones donde se comprobó científicamente desde disciplinas como la biología, la medicina, pero también la psicología, sobre todo en los siglos XIX y XX, la normalidad de la pertenencia de seres humanos, pero también no humanos, a uno de dos sexos, tanto como la normalidad de la heterosexualidad. Complementariamente, se contribuyó en esos discursos científicos a la patologización de cuerpos, sentimientos, formas de comportamientos no conformes con la matriz heteronormativa. Las ciencias europeas y norteamericanas también jugaron un papel clave en la atribución de ciertas específicas características normales a las dos categorías, femenina o masculino. Y eso ha incluido la ascripción de un cierto nivel de agresión violenta como normal, deseada en los chicos y los hombres. Obviamente la normalización y naturalización de un cierto grado de violencia en los hombres es más vieja que las nuevas ciencias, pero esas ciencias le dieron autoridad. Cuando yo digo que es más vieja, me refiero al hecho de que es una parte importante en la ideología colonialista, en la cual, por ejemplo, las Américas han sido imaginadas como un cuerpo femenino que debe ser conquistado por una agresión sexual masculina. Las participantes que estáis aquí, las organizadoras de esas jornadas, ya los que escuchan también habéis trabajado mucho sobre las diferentes formas de violencia de género que acabo de describir y sobre todo sobre sus efectos en Centroamérica. Sí. Pero los feminicidios, por ejemplo, pero también la persecución de personas trans, de formas de vivir, actuar, estar, que no corresponden a las normativas, han estado aquí en nuestro trabajo, tanto como su vínculo con las violencias bélicas, pero también, como hemos podido escuchar hoy, con la violencia estructural, social, digámoslo, de algo como el neoliberalismo, ¿no? Sobre todos esos temas también se escribe, se muestre imágenes en Europa, en la prensa, los reportajes televisivos, y a menudo en una forma que a mí me preocupa, llena de estereotipos colonialistas, por ejemplo, sobre una supuesta hipersexualidad que encontramos allá, de una forma que Tania llamó exotizante y que llamaría yo también externalizante, en una manera en la cual esas formas de masculinidad violenta están descritos como un problema de allá, de Centroamérica, y que se pueden contrastar con y se purifica lo de aquí, de Europa, de América del Norte, como no violenta. En una manera en la cual se olvida decir que la violencia de las masculinidades en Centroamérica que acabamos de escuchar vienen en gran parte de Europa, precisamente en esas políticas y acciones coloniales, pero también, como ha descrito muy bien Mauricio, neocoloniales. O sea, del siglo XV, XVI, XVII, pero también del siglo XX. Y en las políticas neoliberales en su forma extractivista de
explotación humana y no humana, de una manera de hacer economía y hacer política de la cual se sigue beneficiando Europa y las Américas del Norte. Pues en las representaciones hegemoniales de la violencia masculina en Centroamérica, tal como se hace en Europa, se olvida de mencionar la violencia de las fronteras no discursivas, sino materiales cerradas que se construye para proteger y purificar esa Europa, ese norte supuestamente no violento, y del asesinato en masa que constituyen esas fronteras cerradas. En las representaciones hegemoniales también se olvida de mencionar el número de mujeres que mueren a mano de su novio cada año en España, en Alemania, en Estados Unidos, el número de ataques contra personas genderqueer o trans, el número de ellas que se suicidan cada año aquí en Alemania porque no pueden más. Se olvida de decir que en el país donde yo crecí, Suiza, el lugar más democrático de la Europa democrática, una Europa sin líderes autoritarias, sin ciberbullying contra periodistas, femeninas y feministas, obviamente eso es falso, en un país, Suiza, donde al nivel nacional las mujeres optaron el derecho a votar en el año 1971 y a nivel de algunas regiones, cerca de donde yo nací, en el año 1990. Falta en las representaciones hegemónicas que se hacen en Europa sobre Centroamérica, las masculinidades centroamericanas que tienen una larga historia de masculinidades diversas, disidentes, y sus luchas pasadas, presentes, forman de resistencias artísticas y literarias, y pues el genio de los estudios académicos dedicados a su estudio, cuyos representantes y creadores, pues vosotros, Laura y Mauricio, pero también Miroslava y Tania, estéis aquí, y para lo cual tengo una admiración y gratitud tremenda. Pues esas son mis palabras. Tendría algunas preguntas que podría hacer, pero no sé si quieren hacer preguntas primero ustedes o hago los míos. Hola, sí, pueden hacer ustedes preguntas. También profesor Matel, profesor Sergio, si tiene preguntas. La idea es también interacción, así que se podría abrir la discusión. Espera un momentito. Ahora. Sí, Sergio. Muchas gracias, Mauricio y Laura, por las presentaciones tan interesantes. Quería hacer una pregunta a Mauricio en relación con el proyecto del que hablabas, este último. Yo sé que que está todavía en curso, pero quisiera saber hasta qué punto has podido ver hasta ahora en lo que he podido analizar, en qué medida, si se puede o no ver alguna particularidad en relación con estas cuestiones de crueldad militar en El Salvador. Es decir, que se han descrito muchas otras situaciones, especialmente sumamente fuertes, relacionadas, por ejemplo, con genocidio, con tutsis, o en Guatemala, por ejemplo, también, o en otros contextos de fuerte violencia militar, en relación con esta cuestión de las masculinidades. Pero aquí, en lo que has podido ver hasta ahora, hay algo que
sea, no sé, particular de este contexto, no sé si desde un punto de vista histórico o sociológico de El Salvador. Es como lo que quisiera saber. ¿Cómo vamos a operar? ¿Recogemos preguntas o No, yo conversamos? creo que sería mejor en este momento contestar y luego otra pregunta después, sí. Em, es una pregunta compleja y muchas gracias la que me pone Sergio, ¿verdad? Yo todavía no lo tengo del todo claro, ¿verdad? Hay elementos comunes, ¿verdad? Como por ejemplo algunas prácticas de la tierra arrasada en Guatemala. Y por ejemplo también en Chiapas, ¿verdad? Durante el periodo en el cual se reprime el movimiento vinculado con el zapatismo. Claro, hay con otras particularidades que yo todavía estoy por ver, ¿verdad? El tema de la comparación que señalas es muy, muy importante, creo yo, y a la vez muy compleja, porque en Guatemala uno de los elementos fundamentales tenía que ver con la participación de las mismas comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, las comunidades indígenas donde se utilizaban para efectos, digamos, de perseguir y luego abrían al ejército un espacio relativamente selectivo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí dependerá de la masacre, ¿verdad? Entonces, yo no estoy del todo firme como para poder señalar exactamente cuáles serían el tema de las comparaciones, pero por ejemplo, si yo he retomado algunos estudios sobre el caso de Chiapas, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahí hay estudios que señalan que las masculinidades, digamos, juegan un papel fundamental en este tipo de masacres, ¿verdad? Es como una pista, ¿verdad? Ahí, este estudio me ha llevado como a tratar de irme un poco para atrás y comencé a ver un poco sobre el 32, ¿verdad? Y a mí me parece que hay elementos que también son comunes, ¿verdad? Como por ejemplo el tema del efecto de demostración. Esta brutalidad es un mensaje, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, ahí hay que ver, creo que en la historia de El Salvador, ¿verdad? Elementos que siguen comunicando, ¿verdad? De alguna manera que hay que descubrir. Pienso también, por ejemplo, algunas prácticas de las maras. Hay un evento que no sé ubicar ahorita, que es los miembros de una mara incendiando y disparando a la gente que estaba en un bus, ¿verdad? Que se iba a bajar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hay unos actos de demostración de esta crueldad, ¿verdad? Que yo creo que todavía tenemos que ahondar, pero yo lamento no poder darte en este punto, ¿verdad? Una respuesta, pero creo que hay elementos comunes que tienen que ver con esta concepción de las masculinidades que se cruza también, por ejemplo, con el tipo de entrenamiento que reciben los caibiles, para mencionar algo también en Guatemala, pero entonces hay elementos que me parecen comunes y en el marco, por supuesto, de la Guerra Fría, ¿verdad? Ya después el periodo que estudiará Rita Laura Segato, que es el periodo post-Guerra Fría, tiene otras características, ¿verdad? Pero a mí las pistas tienen que ver por ahí con los procesos autoritarios, con los militares en el poder, con la construcción de las masculinidades, con el racismo, etcétera. Es decir, son elementos comunes en estas comunidades, en estos países. Muchas gracias. Otra pregunta. Sí, Rafael. Era una especie de, entre pregunta y comentario, ¿no? Sí. Porque, bueno, Mauricio mencionó lo del trabajo agrícola, ¿no? Y luego Laura habló de
ejercer el control, la violencia, el dominio. Y también Mauricio habló de las historias de vida y la construcción de la subjetividad. Entonces, bueno, como yo trabajo a partir del episteme de las lenguas indígenas y también me interesa la sexualidad, ¿no? Entonces, ligando esos temas, pienso que, bueno, la primera violencia es la agricultura misma, ¿no? Porque la agricultura misma, ¿no? Como, bueno, podemos pensar, perdón porque no sigo un hilo conductor, cómo se dice sexualidad en las lenguas indígenas. Al menos en la lengua de El Salvador, en náhuatl, si ustedes ven los diccionarios recientes, no hay una palabra. Entonces, ¿cómo vamos a traducir homosexualidad o heterosexualidad si ni siquiera existe la palabra sexualidad? La única que puedo encontrar es en Sahagún, que me tengo que remontar a México, ¿no? Al mexica, que es el Tlaltipacayotl, las cosas que suceden en la superficie de la tierra. Esa es la traducción, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Es decir, que la sexualidad es una violencia que ejerce el hombre sobre el ente femenino. Porque en salvadoreño, ustedes saben mejor que yo, las palabras que se ocupan para el homosexual. En salvadoreño vulgar, y no voy a mencionar esas palabras. Entonces, para ser hombre yo tengo que ejercer la violencia. De lo contrario, yo me asumo mi calidad femenina. Y ese es el trabajo agrícola, porque es el surco, es el herir, el escindir la tierra. Es decir, el poseedor del falo contra el poseedor del orificio. Si quieren, en términos lacanianos, ¿no? Clásicos. Entonces, esa es la violencia. Viene hay una cuestión muy compleja allí, que yo tampoco la quiero resolver, pero bueno, esa sería mi pregunta para Mauricio, por eso dije que es una pregunta, comentario, ¿cómo se construye esa subjetividad? Y de eso voy a hablar mañana, ¿no? A partir del ejercicio mismo de la sexualidad. Es decir, si yo no asumo mi portador de falo, yo no soy un ente femenino, yo fracaso como hecho, como ser hombre, y tengo que asumir casi mi travestismo. Entonces, me plantea un problema casi existencial, ¿no? ¿Cómo se construye mi masculinidad, ¿no? Bueno, esa sería como una pregunta, puedo ahondar, pero mañana voy a hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero lo que quería es una pregunta, comentario, ¿no? Bien. Bien, con eso, creo que con eso termino. Puedo hablar más, pero tenía que ser sucinto. Ahí hay un par de cosas también, Cecilia. Hay una pregunta mucho más complicada que nos... sí, puede también, plantea. pero si quieres, primero contestas y luego pasamos al de la profesora Cecilia. Yo diría que, o sea, mi pregunta es como la otra cara de la moneda del comentario que acaba de hacer Rafa, ¿no? Va en la misma dirección precisamente. Sí, bueno, a partir de lo que yo me he podido encontrar, digamos, en estos símbolos, en varias investigaciones, por ejemplo, que van vinculadas posiblemente. Por ejemplo, en el periodo de colonización agrícola, en el caso costarricense, por ejemplo, va desde a inicios del siglo XX, hay un agotamiento del suelo, ¿verdad? En el Valle Central y las zonas más cercanas, y hay por lo tanto una expulsión de los trabajadores agrícolas, ¿verdad? Que aspiran todavía a ser campesinos y a romper montaña, ¿verdad? Y bueno, hay muchos estudios que vinculan, digamos, a la naturaleza con lo femenino, ¿verdad? Con lo virgen que hay que trastocar, ¿verdad? Y entonces es en ese proceso, digamos, que estos trabajadores agrícolas hablan un poco en ese sentido. También hay estudios hechos por otras personas sobre, por ejemplo, el ferrocarril, ¿verdad? También penetrando la selva femenina, ¿verdad? Entonces hay un acto violento
en este sentido fundacional, diría Rafa, ¿verdad? Y por ejemplo, la extensión del machete, del fusil como una herramienta viril, ¿verdad? Esa era mi impresión cuando leía las, las narrativas de estos hombres, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay una violencia ambiental vinculada al tema de la masculinidad, ¿verdad? Ya sea con la gran empresa, ¿verdad? Del ferrocarril que está vinculado a los intereses de la United Fruit Company, pero también con la sobrevivencia más básica de los desposeídos, ¿verdad? A partir de esta serie de imaginarios, ¿verdad? Entonces, recuerdo uno muy bien que hablaba de la defensa de su mujer, de su propiedad, de su tierra, con los animales, ¿verdad? Que eran como otros hombres amenazantes, ¿verdad? Que eran simbolizados de esa manera, frente a lo cual con mi machete y mi fusil, ¿verdad? Que era mi extensión viril, le hacía frente, ¿verdad? Eso es como una de los elementos. Y el tema de la construcción de la subjetividad, la violencia y la sexualidad, por ejemplo, en algunas narrativas que yo me he encontrado, en el caso de los Atlacatl, bueno, igual hay unas expresiones, ¿verdad?, fálicas al respecto del combate, ¿verdad?, frente al otro enemigo que en este caso constituye la guerrilla, y en el cual el M16, el fusil ametrallador ¿verdad?, usado por el ejército, es visto como la mujer, como la esposa, ¿verdad? Entonces ahí hay una erotización desde mi perspectiva de la violencia, ¿verdad? Entonces la sexualidad, la guerra, la violencia, la construcción de una jerarquía masculina en el cual el otro es minimizado, ¿verdad? Ya sea los hombres también, los guerrilleros o las mujeres, ¿verdad? Van de la mano, ¿verdad? Ahí hay una cuestión cultural y pulsional, si uno fuera un poco más allá, que están vinculados en estos discursos sobre la masculinidad. Bueno, eso es lo que tendría que decir. Luego yo tenía también algo que comentar con lo de Laura. Lo hacemos después para no acaparar Claro, ¿verdad? perfecto. Sí, la otra pregunta es de la profesora Stagenberger y ella dice, esa Guerra Fría también es una época de una intensificación de violencia ambiental. ¿Hay una conexión entre ella y de la violencia de género? Miroslava, yo creo que ya está contestada esa pregunta y de forma muy buena, porque sí, yo Ok. me ha gustado sobre todo porque ha hecho otra vez la conexión entre la violencia ambiental durante la Guerra Fría y los tiempos coloniales anteriores. Sí. Ok. Bueno, perdón. Entonces, pasaríamos a la pregunta de profesora Tania. Si quiere la formula usted propiamente. Bueno, sí, gracias Miroslava, gracias a todas, a todos por estas reflexiones tan importantes y por haber participado en estas jornadas. Yo tengo una pregunta para Laura. Pues quisiera saber cuáles actos de resistencia se están llevando a cabo ahora en El Salvador, sobre todo por feministas salvadoreñas, no solamente a nivel social, sino que también política, es decir, qué organizaciones o medios periodísticos están de alguna forma contrarrestando el relato buquelista, ¿verdad? Es decir, tú nos has explicado muy bien lo que él está haciendo, pero y ya sabemos que muchas mujeres políticas están siendo atacadas, pero ¿hay un tipo de resistencia de parte de las feministas salvadoreñas en torno a esto? Gracias, Tania. Pues sí, de hecho, una de las cosas que hay que destacar es que aunque hayan narrativas dominantes, no significa que sean narrativas absolutas, ¿verdad? Y donde hay poder, pues siempre hay resistencia. Y en El Salvador se están desarrollando, y creo que en otras partes de Centroamérica también, formas que no solo vienen desde los grupos feministas, sino también hay otros que se están aliando, pero específicamente dentro de los grupos de mujeres, yo podría destacar la red de defensoras centroamericanas,
donde se conjuntan grupos de periodistas políticas, mujeres que están desde otros ámbitos, ¿no? Defensoras de la tierra, por supuesto, que aunque en El Salvador esto todavía no ha cobrado como un protagonismo, en otros países de Centroamérica sí. Entonces la red de defensoras creo que es una de las expresiones de resistencia que ahorita está más fuerte. También hemos surgido algunos medios feministas en El Salvador en los últimos 3 años, que todavía no somos muchos, por supuesto, pero que también no solamente son una forma de resistencia ante los discursos del buquelato, sino también de otras formas de hacer narrativas, ¿no? Y creo que esto está muy relacionado con otra pregunta que ponían allí de alguien de la audiencia, de cómo podemos imaginar o cómo podemos cuestionar, ¿verdad?, estos constructos de género que vienen desde la época, bueno, que son neocoloniales, obvio. Y para mí tiene que ver, o sea, como los que somos, las que somos creadores de narrativas, tenemos mucha responsabilidad ahorita, ¿no? Y no solo me refiero a narrativas periodísticas o de medios, sino también los diferentes discursos que están circulando, porque es ahí donde podemos generar pensamiento crítico. Y para mí esa es una de las cosas más importantes que ahorita se necesita, abrir espacios de diálogo donde se pueda volver a disentir, donde se puedan volver a hablar de cuestiones complejas sin tener que estar en un lado o en otro, ¿no? Entonces, para mí también el cuestionamiento a estos roles de género, el cuestionamiento a estas formas de resolución de conflictos solamente basadas en los conceptos de violencia y control, se pueden hacer desde la generación de pensamiento crítico. Y ahí las feministas están siendo también como una parte importante. Y quiero, sí, ¿Tania? No, no, termina y luego Okay. te comento algo. Quería aprovechar también para hacer un comentario sobre lo que decía Rafael antes, ¿no? Porque a mí esto también me parece fundamental a la hora de repensar las masculinidades y los roles también en Centroamérica y en general en el mundo que fue colonizado, ¿no? Porque yo sí creo que hay una relación directa, ¿no? En cómo se funda este nuevo continente a partir de lo que ya Rafael decía, con la instauración de esta ficción de la raza, ¿no? Y la dominación de la tierra, la conquista, ¿no? Que también tiene que ver mucho con, y bueno, los estudios postcoloniales y decoloniales lo han desarrollado muchísimo, la relación que hay entre este momento fundacional del descubrimiento y de la colonia con lo femenino, ¿no? Y la serie de producción cultural que hay durante este tiempo, donde vemos pinturas incluso que hacen alusión a esta conquista de la tierra, ¿no? Y a través de la sexualidad, la sexualización de las mujeres indígenas y de las mujeres africanas también, el tráfico de mujeres esclavas que vienen a América y que también representan la dominación del hombre blanco sobre no las mujeres, sino sobre la tierra, ¿no? Y que es una construcción netamente occidental. Que vos mismo decías que no hay ni siquiera en algunas lenguas indígenas palabras para referirse a la sexualidad, pero que dentro de la cosmovisión blanca y racial que se ha impuesto por lo blanco, por el hombre blanco, pues es fundamental, ¿no? Y se impone así. Y yo también lo he visto en algunos estudios postcoloniales que se han hecho en África, donde, por ejemplo, en los estudios sobre los yorubas, no solamente no hay palabras para referirse a la sexualidad como nosotros la entendemos en Occidente, ¿no? Sino ni siquiera hay palabras para referirse a hombre y mujer en términos de la división social del trabajo, por ejemplo, de entender la organización social a través del género, no existe en algunas regiones de África, ¿no? Sobre todo las que están donde estuvo dominado por las etnias yorubas. Entonces eso también, esta feminista que hace este estudio me encantó porque ella decía, el género y el concepto de género es un lente occidental. Y vos, si te pones esos lentes, pues sí, claro, vas a ver en cualquier parte las relaciones de género, ¿no? Y creo que también eso nos hace muchísima falta en esta parte del mundo, de quitarnos también a veces como estos lentes que hemos aprendido en las universidades occidentales, etcétera, para poder entender justamente lo que está pasando, ¿no? Y por eso yo soy también muy
pues no sé si fan, pero sí me aboco mucho a los estudios postcoloniales y sobre todo decoloniales de Latinoamérica, que creo que pueden dar pues muchas luces para entender desde estas diferencias, ¿no? Lo que pasa en nuestra región. Y pues eso quería aportar. Muchas gracias. No sé si hay más comentarios o otra pregunta. Mauricio, sí. Iba en relación con el fabuloso trabajo que está haciendo Laura, ¿verdad? Porque, claro, aquí ella está centrada en el tema del discurso, ¿verdad? De esta narrativa. Y claro, es impresionante la recepción que tiene esa narrativa, ¿verdad? Por eso es tan importante hacer lo que está haciendo Laura, ¿verdad? Que es decodificar qué es lo que tiene ese discurso que contribuye también que es otra parte, ¿verdad? Que tiene que ver con la recepción, ¿verdad? Aunque ella esté de un lado en este momento. Y quería comentarle a Laura, yo no sé si lo ha visto, ¿verdad? Porque evidentemente aquí uno presenta cosas muy generales. Me recordaba muchísimo un trabajo que hizo Mara Viveros Vigoya sobre la figura de Álvaro Uribe. Entonces, no sé si lo has revisado, entonces no digo nada, ¿verdad? Pero es muy interesante porque efectivamente para Mara, ¿verdad? Estos valores asociados a la masculinidad y en el caso de ella, a la cuestión racista, ¿verdad? La blanquitud, son elementos que permiten a esta figura de Álvaro Uribe condensar esa popularidad. Es decir, eso nos dice muchísimo de lo que amplios sectores sociales de nuestras sociedades esperan y desean y están esperando, ¿verdad? Y entonces ahí va un poco la pregunta que se planteaba al respecto de cómo transformar Centroamérica a partir de este cuestionamiento, ¿verdad? Yo creo que es una labor muy, muy grande, muy fuerte que comienza con pensarnos nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? En esta clave, ¿verdad? Es decir, qué elementos tenemos de nuestra propia identidad que están vinculados con estos valores y cómo los reproducimos en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Claro, uno se plantea que es una labor inmensa, ¿verdad? En el sentido de la amplia recepción que tienen este tipo de discursos, pero también un poco siguiendo a Bourdieu, ¿verdad? Él planteaba que hay actos que pueden parecer pequeños, pero que pueden ser también significativos, ¿verdad? Porque antes pensábamos en el siglo XIX-XX en las grandes revoluciones, en las grandes transformaciones. Y creo que el feminismo nos ha enseñado, ¿verdad? Que pueden producirse grandes, pequeñas transformaciones que hacen un aporte, ¿verdad? En el sentido de que lo que planteaba Laura, de producir nuevos significados o producir significados alternativos, disidentes, etcétera, ¿verdad? Que contribuyan a posicionar. El reto es cómo llegar a la gente, ¿verdad? Esa sigue siendo la gran pregunta. ¿Cómo llegar a otras personas? Bueno, gracias. Yo también tengo unas preguntas. Bueno, sé que el tiempo se nos está acabando, pero sí me gustaría como también en este tono, ¿no? Bueno, esta pregunta es dirigida a Mauricio y es a partir de la lectura de su libro Hacia masculinidades tránsfugas, políticas públicas y experiencia de trabajo sobre masculinidad en Iberoamérica, me surge la siguiente inquietud. ¿Cómo se podría mejorar, reforzar o incentivar un puente de diálogo entre los feminismos y los estudios de la masculinidad, de los estudios críticos de las masculinidades? Pienso esta pregunta no solo referido al ámbito académico, sino también al ámbito de la política, ¿no? Porque, bueno, también yo soy feminista, entonces también estoy como interesada, ¿no? En crear en estos puentes, ¿no? Porque a veces pareciera ser, ¿no? Que son dos campos separados, ¿no? Y a veces encontrar esos puntos de convergencia, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo son formas de cuestionar estas construcciones de género, ¿no? Entonces, bueno, Mauricio. Uy. Bueno, primero decir que claro, que en términos de lo político, de lo organizativo, ¿verdad? De la propuesta general, digamos,
los que estamos con los estudios críticos sobre masculinidades vamos muy atrás, ¿verdad? Y no tenemos el nivel de organización, de incidencia, etcétera, que tienen los movimientos feministas, ¿verdad? Luego también señalar que claro, que hay múltiples feminismos, ¿no? Los más liberales, ¿verdad? Los que optan por llegar al Estado y desde ahí articular propuestas, ¿verdad? Lo cual implica un avance fundamental, pero también límites, ¿verdad? Algunos hombres, por ejemplo, que se vinculan a los movimientos críticos sobre masculinidades, hacen aportes desde ahí, ¿verdad? Cómo pensar la política pública de paternidad, cada vez más sobre masculinidades, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas que yo creo que se han producido, pero que tienen límites, ¿verdad? En términos de la radicalidad, ¿verdad? Esa es una primera cosa. Y a partir de ahí, claro, bueno, también hay feminismos que se vinculan de manera crítica al Estado, es decir, dicen, bueno, el Estado tiene que hacer cosas, pero no se puede reducir ahí, ¿verdad? Las características de un Estado es un Estado patriarcal, ¿verdad? Con un proyecto burgués, con un proyecto heteronormativo, etcétera, y entonces optan por otras formas, ¿verdad? Y hay muchas ONGs feministas, ¿verdad? Que desde ahí han promovido, incluso o se han aliado con hombres para promover el trabajo sobre masculinidades. Pienso, por ejemplo, en Nicaragua, en Cantera y en Puntos de Encuentro, ¿verdad? Es decir, han sido ONGs, por ejemplo, Puntos de Encuentro feministas, ¿verdad? Que han producido una cantidad de materiales sobre masculinidades, talleres de interaprendizaje, etcétera, en alianza con algunos compañeros, ¿verdad? Entonces, desde ahí hay otras posibilidades. Lo que quiero decir es que, ¿verdad? Los hombres vamos ahí intentando reaccionar de alguna manera, ¿verdad? Frente a estos elementos. Por ejemplo, en las universidades también es clarísimo, ¿verdad? Pero clarísimo, la gran producción, ¿verdad? Que nos deja atrás a quienes estamos ahí, desde los feminismos, desde el género, ¿verdad? Desde la disidencia, desde lo queer, etcétera, pero producido por, más bien desde sensibilidades feministas, ¿verdad? Y ahí también encontramos espacios de encuentro como este, ¿verdad? Yo recientemente trabajé en el Congreso Centroamericano de Historia y en la Mesa de Género, donde las compañeras que han trabajado, las académicas que han trabajado esto, tienen mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pienso que se trata de ir encontrando nuevamente en la práctica, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos un ideario tan definido, tan claro, ¿verdad? Metas políticas tan contundentes como sí lo tienen los feminismos, ¿verdad? Y entender esas diversidades. Hay compañeras feministas que tampoco quieren trabajar con nosotros, ¿verdad? Que piensan que la lucha va por otro lado, ¿verdad? Y que no pasa por las alianzas con los hombres. Y esto también tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Por ahí pienso, ¿verdad? Hay otros espacios de confluencia, por ejemplo, a nivel latinoamericano hay una red de estudios sobre varones y masculinidades en el cual las compañeras feministas hacen aportes sustantivos, ¿verdad? Una gran parte de esta red está constituida por compañeras feministas que también se mueven y transitan, ¿verdad? Entre los estudios más vinculados a las relaciones sobre las mujeres, ¿verdad? Que tienen como centro su análisis, y a los estudios sobre masculinidades, ¿verdad? Entonces, creo que no hay recetas, ¿verdad? Que es cosa de intentar y de ir haciendo cosas en el camino. Eso es lo que pienso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Sí, la otra pregunta, y bueno, es como la última para Laura, y es referida a cómo, bueno, también tomando en cuenta que tienes todo este proyecto, ¿no? Periodístico, me parece sumamente valioso y necesario, pero me surge una pregunta y es, ¿cómo puede contribuir el periodismo en cuanto a la difusión de las propuestas feministas y los estudios críticos de las masculinidades en países donde el acceso al Internet, a la educación escolarizada y el hábito de la lectura son todavía limitados y restringidos?
Puedo destacar, por ejemplo, el performance Un violador en tu camino de las feministas chilenas, las tesis, que lograron llevar a un amplio público ideas de autoras como Rita Segato. Quizás sea necesario pensar otras formas que irrumpan el espacio público. Por ejemplo, pueden impulsarse campañas populares al estilo de las campañas de alfabetización. Estas deberían involucrar a poblaciones campesinas, obreras o todas aquellas marginadas de los espacios universitarios. Entonces, no sé, ahí creo que es como un dilema que a veces encuentro, ¿no? Bueno, yo creo que también esa es como una de las de los retos con los que nacemos también los medios feministas, ¿no? Uno, porque al menos en el caso de nuestro medio, de Alaraca, nosotros vimos nuestro nacimiento como una necesidad, ¿no? Y la necesidad de tener un espacio propio donde pudiéramos hablar precisamente de estos temas, que todavía son muy subrepresentados en los medios de comunicación más masivos, ¿no? Incluso los medios de comunicación digitales, alternativos y que son muy conocidos en países como El Salvador. Entonces, sí, definitivamente creo que ha habido siempre se ha conceptualizado como el deber del periodismo es informar, ¿no? Y entonces ahí queda, yo pongo la noticia y se acabó, pues con lo que sea esa información, cada quien sabrá, ¿no? Ojalá que algo cambie, pero ya cumplí con mi deber. Nosotras tenemos una concepción distinta de eso, nos concebimos como creadoras de narrativas, de nuevo, ¿no? Y por lo tanto con la capacidad de poder generar cambios sociales a través de lo que estamos produciendo. El gran reto, como vos decís, es cómo hacemos llegar a estas cosas a toda la población. No es una pregunta que está todavía, no hay una respuesta para esto, ¿no? Sí, hay que saber que no tenemos la capacidad de llegar a toda la población, ¿no? Como medios pequeños que además no tenemos a veces suficiente financiamiento, pero sí podemos ocupar algunas cosas que la misma conectividad te da. Es cierto que en El Salvador menos del 40% de las personas tienen conectividad, pero ¿cuáles son las estrategias que estamos desarrollando? Conocer muy bien cómo funciona esa conectividad en El Salvador. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que una de las redes sociales, como Facebook, que son usadas generalmente por personas mayores y no tanto por jóvenes, y personas menos de 25 años no usan mucho Facebook en las áreas rurales. Pero en el interior del país, Facebook sí es una red que se usa mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día el poseer un teléfono, un smartphone que te da cierto tipo de conectividad no es raro. Y hay más de 3 millones de cuentas en Facebook, muchas de ellas de jóvenes de interior del país, porque esta red social no consume datos en los paquetes de prepago, ¿no? Entonces es una red social que los jóvenes pueden usar gratuitamente y por lo tanto es una de las redes que más nos ha dado posibilidad de llegar a este tipo de población, ¿no? Y estas son como una de las estrategias que nosotros desarrollamos. Y estamos siempre preguntándonos, haciendo alianzas también, como por ejemplo, ¿con quién? Con radios comunitarias, que nosotros tampoco tenemos el alcance de la radio comunitaria, pero que ellos sí están llegando a personas de áreas rurales, a mujeres, porque muchas de las oyentes de las radios comunitarias siguen siendo mujeres. Entonces, esas son las estrategias que estamos pensando, Miroslava. Muchas gracias Laura, por también a Mauricio, a la profesora Cecil, a los organizadores que han estado acá tras bambalinas, a todas las personas que nos han apoyado y han estado creyendo en la necesidad, ¿no?, de visualizar esos trabajos de investigación, estas prácticas, ¿no?, también. Así que, bueno, les invitamos para la sesión de mañana, que también quiero anunciar un pequeño cambio que habrá en el programa de mañana, y es la conferencia del profesor Sergio Coto Ribel pasará a la primera parte de la mesa de mañana martes, y la del profesor Ronald Campos será en la última mesa de presentaciones. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para las personas que nos están acompañando y que mañana también esperamos contar con ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós. Chao. Gracias, gracias.